Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Nos gusta ser puntuales, tanto para empezar como para acabar. Acabaremos a las 8. Saber cosas, saber qué es lo que ha hecho este señor que tengo a la izquierda, que se llama Gregorio Colás Latorre, está tirado. Está tirado. Tenéis un sitio en la Universidad de la Experiencia que es QSQ, y allí está su... Bueno, supongo que se ha quedado viejo, pero allí estará su currículum. Pero si acudís a Dialnet, apuntarlo, Dialnet depende de la Universidad de La Rioja. Y estos hacen un currículum, pero además con las obras que tocas y la tienes allí, normalmente. No todas, pero normalmente. Y luego, si acudís a internet y ponéis quién es Gregorio Colás Latorre, os saldrán 9 páginas. Las he contado, 9 páginas. Venga. Claro que se repite mucho, pero entonces eso es fácil. Yo no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Estudiar la época, entre otros, de los Austria. Yo digo de los Austria, no de los Austrias, porque la allí ha apellido Austrias en plural. De los Austria. Claro, en la época de los Austria ya ha estudiado absolutamente de todo. La agricultura, la ganadería, la Casa de Ganaderos de Zaragoza, que es una institución fundamental, y que os recomiendo que vayáis a ver, las fronteras de Aragón, reyes varios, señores y señoríos, movimientos sociales. De todo esto, varios artículos y libros. Bueno, a él lo que le gusta más, y de eso tiene una porrada de intervenciones, son los moriscos. Si alguno os creéis sucesor de morisco y no tenéis mucha idea de vuestra historia, acudir a él, que os ilustrará. Los moriscos es uno de sus programas, de sus temas favoritos. La legislación, personajes que han hablado de Aragón en su momento, Blancas, Zurita, los Argensola, Hilton, Antonio Pérez, bueno, todo eso lo ha estudiado. El clero, la Inquisición, el pactismo, todos estos son títulos o parte de títulos de todo lo que ha hecho. Bueno, su vida pues no ha pasado en vano, tu vida no ha pasado en vano, ahí queda todo eso. Ahí queda todo eso. Dejas huella. Si fuera esto una conferencia, pues nos hablaría de algo de eso. O sea, las conferencias sirven de poco, porque todo está dicho normalmente. Y el que la da se coge su libro o se coge su artículo, lo extracta y nos lo da de viva voz. Normalmente eso es lo que ocurre. Yo no quiero aquí una conferencia, pero hemos pedido que, dado que tiene ese conocimiento tan profundo de la época de los Austria, y desde el hoy, desde 2000, no sé qué estamos, 2023, desde 2023, de qué ha servido todo este vivir de los Austria a nosotros, que somos sus herederos. ¿Se pudo invertir mejor el dinero americano? Porque llegó de las puertas. ¿Se pudo invertir mejor? ¿Le llegó al pueblo? ¿O se quedó en las cuentas corrientes de unos cuantos solo? Se pudo, es decir, el liderazgo eclesiástico, porque hay un liderazgo eclesiástico que reportó a los españoles. Sí, hay unas catedrales estupendas, no lo podemos negar, pero a la persona, al que le ha reportado todo eso. Bueno, pues de todo eso, desde el punto de vista social, ¿hubo algún logro beneficioso? Ya hace así. Eso es lo que queremos que nos diga, que extracte, que nos dé el zumo de todo ese saber que tiene. Entonces,
Podéis preguntarle, ¿eh? Está hablando tal cosa, no pasa absolutamente nada, no es una conferencia, es una charla formal, informal, y eso, ¿eh? Hombre, no os lancéis con otra conferencia, simplemente. Así es que ya vale, yo creo que gracias Gregorio, ¿eh? Una vez más. Además de estar ante un hombre sabio en lo suyo, lo más importante para mí, como Agustín Ubito, es que estamos ante un hombre de bien. Hala, Gregorio. Vale, muchas gracias. Yo siempre he pensado que un resumen de la época de los Austrias, que están entre 1517 y 1600, nos lo ofrecen dos imágenes. Dos imágenes. Una es la de los reyes católicos. Recordad alguna estampa que hayáis visto de los reyes católicos, alguna imagen. Por ejemplo, en Santa Engracia, en la parte de arriba, más arriba, hay dos figuras en actitud orante, que son los reyes católicos, son Fernando e Isabel, porque Santa Engracia fue financiada por Fernando el Católico. Esa es una imagen que yo creo que se corresponde bastante bien, la imagen, con la España del momento. Y aquí tendría que precisar un poco que cuando hablo de la España del momento hablo de la corona de Castilla por una parte y de la corona de Aragón por otra. O sea, la España que conocemos hoy como una unidad política, institucional y tal, eso es del principio del siglo XVIII. Los reyes católicos no fundaron, no crearon la unidad de España. Bueno, y la otra imagen, que resume bastante bien esta trayectoria, es la de Carlos II. ¿Alguna pintura? ¿Recordáis alguna pintura de Carlos II? Que además fue apodado el hechizado. Bueno, pues esa imagen de Carlos II refleja la España del momento. Una España, en definitiva, arruinada, que intentaba resucitar a partir de los novatores y de una serie de gobernantes que hay en el momento. Es decir, que los Austrias, si tuviéramos que concluir con algo, el reinado de los Austrias, pues podría ser esto. Es decir, a lo largo de 180 años, los Austrias se encargaron de arruinar España. De arruinar España, evidentemente, con la colaboración de los grupos dirigentes, es decir, de la nobleza y de la Iglesia. Bueno, ahora vamos a ver un poco más estas cosas. Lo primero voy a hablar un poquito de lo que es la Edad Moderna o el feudalismo tardío. Yo, como soy marxista, me gusta hablar del feudalismo tardío. Entonces, esa sociedad del feudalismo tardío o del feudalismo se caracterizaba por estar organizada, estructurada, en función de el cometido que desempeñaba dentro de la sociedad. Y ese cometido estaba dividido en tres grandes apartados. Unos eran los que rezaban, los oradores, otros eran los que protegían a esa sociedad, los velatores, y otros eran los que trabajaban, los laboradores. Laboradores. Es decir, que el primer estamento, el primer grado, el grado más alto, era el del clero, el segundo grado era el de la nobleza, y el tercer grado era el del tercer estado, el de los que trabajaban. Es decir, campesinos, artesanos y mercaderes. Bueno, el concepto de igualdad jurídica que tenemos ahora y que es consustancial con el mundo contemporáneo, por lo menos con una parte del mundo contemporáneo, ese concepto de igualdad jurídica no existía. Es decir, era desconocido. De manera que, de acuerdo con la función, tenías unos privilegios o carecías de ellos. Y entonces la sociedad estaba dividida en dos grandes grupos, privilegiados y no privilegiados. ¿Quiénes eran los privilegiados? Los que ya he dicho, clero y nobleza.
Entonces, estos privilegios, ¿en qué se concretaban? Pues el primero, y el que más estimaban, era no pagar impuestos. Es decir, los grandes potentados de la edad moderna, del feudalismo, no pagaban impuestos. Ni el clero, ni la nobleza. Pero había también otra serie de rasgos jurídicos que lo distinguían de los demás. Por ejemplo, en 1592 se ejecutaron en Zaragoza a los caballeros de la libertad, los que se llamaban caballeros de la libertad, que eran los que habían mantenido la revuelta frente a Felipe II. Esos 5 caballeros fueron condenados a muerte, pero no todos fueron ejecutados de la misma manera. Hay 2 que fueron decapitados, hay otros 2 que fueron degollados, y hay un tercero que fue ahorcado y después descuartizado. No podían ser, por ejemplo, encarcelados por deudas. Cuando cometían algún error grave, algún delito, entonces tenían cárceles especiales. Por ejemplo, la princesa de Éboli, que todos creo que hemos visto esa serie, ¿sí o no? La Tuerta. Bueno, pues esa, la cárcel que tuvo, la tuvo en Pastrana. Y en la serie hay un hecho muy curioso, y es lo siguiente. La princesa de Éboli era tuerta del ojo derecho. Pero a la protagonista le pusieron el parche en el ojo izquierdo porque veía mejor con el derecho que con el izquierdo. Que esto es un detalle a tener en cuenta. De manera que volvemos otra vez a la sociedad. De manera que una persona del tercer estado, es decir, del pueblo, que hubiese tenido éxito en los negocios, su máxima aspiración era ser noble. O ser clérigo, que entonces no necesitabas tener éxito, sino simplemente enfocarte a la carrera eclesiástica. De manera que para el pueblo el ser noble se convirtió en una obsesión. Bien. Esto lo digo por lo que viene a continuación, para entender un poco cuál es la política fiscal que llevan nuestros reyes. Bueno, dicho esto, cabe preguntarse, bueno, ¿cómo llegaron los austrias a España? Porque los austrias, o los Austria, eran en definitiva una estirpe extranjera, eran una dinastía extranjera. Bueno, pues para que llegara aquí Carlos I, fue necesario primero que muriera la primogénita de los reyes católicos, Isabel, en el momento de su parto, y que después su hijo, que le pusieron el nombre de Miguel de la Paz, muriera 2 años después, en 1500. Un hijo, el hijo de los reyes católicos, Juan, murió poco después de casarse. Y dicen que del mal de amores. Es decir, era un hombre, por lo visto, con una sexualidad bastante acusada, aunque yo creo que eso son teorías sin fundamento. Y entonces queda la tercera hija, que es Juana, la Juana la Loca, que estaba casada con Felipe el Hermoso. Juana la Loca, como heredera de la corona de España, de Castilla y de Aragón, fue jurada en Castilla y fue jurada en Aragón como heredera de su madre y de su padre. Bueno, y fue reina de Castilla. Fue reina de Castilla. No de Aragón, porque de Aragón siguió siendo Fernando el Católico, hasta su muerte. Bueno, tienen 2 hijos, Juana y Felipe tienen 2 hijos, uno que se llama Carlos, tienen más hijos, pero a los que nos interesan a nosotros son estos 2, Carlos y Fernando. Fernando se educa en España y Carlos en Flandes. Entonces el que le correspondía al trono era a Carlos I. Entonces, una vez muerto Fernando el Católico, en 1616, pues inmediatamente Carlos hizo el equipaje y con el séquito de flamencos se presentó en España, en un puerto de Asturias que se llama Tazones, que aquello fue una cosa pues bastante dura para él, pero bueno. Y
se presentó en Madrid. Bueno, todos sabemos que la recepción, que el comportamiento del séquito fue bastante violento, menospreciaron a los hispanos, a los castellanos sobre todo, intentaron gobernar y dirigir a Carlos según sus intereses, algunos debió de tener la mano demasiado larga, total que eso provocó el levantamiento de las comunidades de Castilla. Bueno, y para que vean cómo se ha deformado la historia de España, las comunidades de Castilla fue durante muchísimo tiempo interpretado como un movimiento estrictamente medieval. Es decir, lo que querían los comuneros era volver al siglo XIII o al siglo XIV. Bien, las investigaciones últimas, bueno, ya de hace unos años, pero últimas, de José Antonio Maraval y de un francés que curiosamente se llamaba Pérez de apellido, Josep Pérez, han demostrado precisamente que, o han calificado el movimiento como revolución burguesa. Una revolución burguesa que evidentemente fracasó, pero revolución burguesa. Y en esta deformación de la historia de España hemos estado. Bueno, se presenta aquí Carlos I. Pero claro, Carlos I no viene solo. Además del séquito, trae su herencia, que en este caso es paterna. Entonces, en esa herencia paterna tiene los Países Bajos, el Franco Condado, es también heredero al imperio alemán, en cuanto era nieto del emperador Maximiliano de Austria, siempre y cuando, bueno, fuera elegido por los electores alemanes. Y en esto competirá con Francisco I de Francia. Es decir, los dos serían los dos que aspiraron a ser emperadores. Para desgracia de todos, le tocó al español la elección. Dicen que porque los Habsburgo tenían más perras, y perdonad por la expresión perras, que los Valois. Bueno, entonces Carlos se encuentra con una cantidad de territorios enormes. O sea, tiene la corona de Castilla por su madre, la corona de Aragón también por su madre, y la corona de Aragón sabemos que llega a Sicilia, Cerdeña, Nápoles, incluso Malta, de la que hablaremos un momentín luego. Tiene Flandes, el Franco Condado, el Ducado de Milán y luego el imperio alemán. Bien, todo eso está bajo la misma persona, bajo la autoridad de la misma persona y bajo, lógicamente, la misma corona. Bien, Carlos y los Austrias fueron, sobre todo, a ver cómo lo digo, defensores de su patrimonio, es decir, más que españoles. Es decir, España solamente les interesó en tanto en cuanto les proporcionaba dinero para mantener sus posesiones tremendamente discutidas, como veremos a continuación. Es decir, que el futuro de España y de los españoles se sacrificó en aras del mantenimiento de la herencia que había recibido. ¿Se me entiende? Bueno. De manera que esto que acabo de decir y la Inquisición, es decir, la exigencia que arrastró consigo el mantenimiento de ese imperio, las consecuencias que se derivaron y la Inquisición son, desde mi punto de vista, dos de los hechos más trascendentales para interpretar, para entender el alma hispana. El alma hispana, pero el alma de nuestros días, Es decir, que hasta ese extremo llego. Y luego voy a intentar demostrar esto. Bueno, en 1519-1520, eso da igual, Carlos I es convertido en emperador y entonces se llama Carlos V de Alemania. Es Carlos I de España y V de Alemania. Y recuerdo una anécdota, estando en el archivo de Simancas,
subiendo unas escaleras, me parece, ya no recuerdo muy bien, que hablaba de Carlos V, y me dijo una alemana, no, Carlos V no, Carlos I, el nuestro es el quinto. O sea que los alemanes tenían claro que es Carlos V de Alemania como emperador y como rey de España Carlos I. Bueno, entonces prácticamente apenas ha tomado posesión de los reinos de España y de la corona imperial, Carlos V se ve cercado por una serie por los enemigos del momento. ¿Cuáles son esos enemigos? En primer lugar, Francia. Francia, y se habla de una enemistad, de unas rencillas, de un antagonismo entre Francisco I y Carlos I, que acentuó los problemas y las tensiones entre ambas dinastías. De manera que Francisco I inmediatamente declara la guerra, hay una sucesión de guerras, de paces y tal. Lo que me interesa es que tengan claro eso, ¿no? Que hay una guerra con Francia, permanente. Bien. Al mismo tiempo está el Imperio turco, con Solimán el Magnífico. Y por cierto, la mezquita de Solimán es magnífica. Es magnífica. Bien. Que está presionando en los límites podemos decir, de los límites orientales del imperio. De manera que en torno a 1520, 1522, 1523 conquistan Belgrado, conquistan Belgrado, Budapest, fracasan ante Viena, toman Rodas, que esto fue desde luego un golpe para la cristiandad, y ahora me detengo un momento en Rodas. Rodas era la sede de los hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén. Y bueno, de ahí habían sido echados desde Tierra Santa, habían sido echados ahí por los turcos. Y ahora volvían a ser echados de nuevo por los turcos. De manera, eso causó un fortísimo impacto. Y aparte de causar un fortísimo impacto, bueno, los hospitalarios se quedaron sin sede. Es decir, que el gobierno, podríamos decir, de la orden, pues no tenía dónde estar. Entonces Carlos les cedió la isla de Malta. O sea que Malta es la orden de San Juan, la última sede de la orden de San Juan de Jerusalén. Y lo va a ser hasta 1802 o por ahí, o 1803, que Napoleón acabó con la orden. Bueno, al mismo tiempo que los turcos presionan en la Europa oriental, el Mediterráneo está infestado de corsarios. Y al frente de los corsarios berberiscos estaba Barbarroja. Bueno, de manera que la situación era bastante complicada desde el punto de vista militar. Pero además, en Alemania aparece Lutero. En 1517, Lutero clava en las puertas de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis. La Dieta de Worms lo condena, pero consigue escapar y se refugia en Sajonia, en el castillo de Felipe de Sajonia. Y cuenta desde el primer momento con el apoyo de una serie de la alta nobleza alemana. Después se extiende la doctrina y se crean problemas graves, serios, con la otra parte de Alemania, que no seguía la orden de Lutero, seguía en el catolicismo. De manera que esta era la situación. ¿Cuáles eran los intereses de España en esta cuestión, en esta coyuntura? Pues los únicos intereses eran los del Mediterráneo. Eran los del Mediterráneo. Sin embargo, Carlos peleó contra los franceses, peleó contra los protestantes permanentemente y hizo lo que pudo contra los turcos. Por cierto, el miedo a los turcos era tal, la condena del infiel era tal, que por una vez, y sin que sirviera de precedente, protestantes y católicos se unieron
para enfrentarse a los turcos en Viena. Y en Viena, en 1529, derrotaron a los turcos. Si no es posible que Viena, una de las sedes de Carlos I, hubiese sido turca. Bien. Carlos I y V de Alemania se considera que es emperador a todos los efectos. Y cuando digo a todos los efectos hay que pensar en la Edad Media y en la idea que viene de la Edad Media, que es: yo soy emperador y además de emperador, o por eso que soy emperador, tengo que defender, soy la espada de la cristiandad, tengo que defender el catolicismo. Y entonces pelea con Francia, que son católicos, pero pelea contra los protestantes en Alemania, que son enemigos del catolicismo. Y esta bandera del catolicismo, que también le interesa por las propias posesiones que tiene, la va a mantener después su hijo Felipe II. Con el agravante de que Carlos I, cuando llega a la abdicación, cede el imperio y algunos otros territorios a su hermano Fernando, que será muchísimo más liberal que su tío Felipe II. Bueno, liberal es un poco exagerado, pero que será más abierto que su tío Felipe II. Pero se reserva a los Países Bajos. En los Países Bajos florece el calvinismo, que tiene su origen en Bearne, O sea, Calvino, los teníamos aquí a los que en Francia los calvinistas se llaman hugonotes, por uno de las gentes que los acaudillaron o defendieron y tal. Bien, de manera que al problema protestante, que más o menos se soluciona de alguna manera en 1555 por un tiempo, le sigue el problema calvinista. Y Felipe II no solamente tendrá que luchar contra los turcos, y aquí tenemos que recordar la batalla de Lepanto, que hizo famoso a un bastardo, a Juan de Austria, sino que tiene que pelear también contra sus súbditos, sus vasallos rebelados de los holandeses. Flandes se va a convertir, y esto es una expresión de la época, en el cáncer de la monarquía. ¿Por qué en el cáncer de la monarquía? Por la cantidad de dinero que se consumió en someterlos. Eso ha ayudado a los otros conflictos que había. Quería contar... al final del reinado de Felipe II, los problemas que tiene la monarquía ya no es solamente contra los vasallos de Flandes, sino contra todos los reformados, es decir, con católicos, con protestantes, con calvinistas y con los de Enrique VIII de Inglaterra, que también se ha separado de la Iglesia por cuestión de un matrimonio, precisamente con una hija de Fernando el Católico. Al finalizar el siglo XVI, la monarquía está exhausta. De manera que después de 70 años, 80 años de conflictos, no ha ganado nada. En 1598, firma la paz con Francia. En 1604, con Inglaterra. En 1609, la tregua de los 12 años. Bueno, eso, la tregua de los 12 años, tiene una importancia tremenda, de manera que para salir de la situación, para demostrar al mundo que a pesar de haber hecho la paz con los calvinistas y con los anglicanos, seguía siendo la bandera de la cristiandad, se plantea sobre la mesa la expulsión de los moriscos. Entonces, en estos momentos se considera que la expulsión de los moriscos, en 1609-1614, fue debida
a intentar por todos los medios demostrar al mundo que a pesar de todo continuaba siendo la espada de la cristiandad y que el entente cordial con los holandeses había sido simplemente un acuerdo temporal hasta que la monarquía recuperase las fuerzas. Evidentemente esas fuerzas nunca se recuperaron, pero eso es lo que se pretendía hacer creer al resto de Europa. Bueno, estos son los conflictos, así termina la cosa durante el siglo XVI. Durante el siglo XVII la cosa es todavía más triste. ¿Por qué digo esto? Bueno, durante el reinado de Felipe III hay paz, una paz impuesta porque no hay recursos. Con Felipe IV se entra en la Guerra de los 30 años, de la que pues, la potencia que salió derrotada fue sobre todo España, porque el resto de católicos y protestantes hicieron unos acuerdos en los que, bueno, pues más o menos todos quedaban satisfechos o insatisfechos en la misma medida. Y luego en la época de Carlos II fue realmente un periodo triste, hasta finales del reinado, en la que se empieza a crear la semilla de que es absolutamente necesario cambiar el timón, cambiar el rumbo. Entonces hay un historiador, un economista aragonés, de aquí de Zaragoza, que el apellido seguramente les puede sonar, que se llama Diego José Dormer. Hay una casa que se llama Dormer. Hay una calle, perdón. Bueno, pues este hombre escribe un tratado que el título no alude al contenido, es decir, por el título no se saca el contenido ni remotamente. Discursos histórico-políticos. Y es un tratado de economía, de la economía de la época. Entonces este hombre dice, bueno, tenemos que hacer como los holandeses. Tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que ocuparnos de producir, de hacer negocios, de meternos en el mundo de las artes mecánicas, etc. Y este y otros muchos pues exponen la situación de España y exponen las soluciones que hay que tomar. Estos se conocen con el nombre de novatores, que son los predecesores de los ilustrados, aunque hay gente que opina que en España no hubo ilustrados, o los ilustrados fueron los mínimos. Bueno, otra cuestión. ¿Cómo se financia todos estos conflictos que les he expuesto? Imagino que están pensando en la plata de América. Pues sí. Pero eso fue solo uno de los recursos. Otro de los recursos fue, lógicamente, el incremento de los impuestos. Y el incremento de los impuestos, sobre todo en Castilla, porque Castilla en la Edad Moderna era la poderosa. Y, por ejemplo, a la zona del Duero se le llamaba, por la potencia económica que tenía, el riñón de la monarquía. Bueno, pues llegaron cantidades de plata de América muy elevadas, como nunca antes se había conocido en ningún otro yacimiento. Bueno, entonces, por ejemplo, entre 1530 y 1560, o sea, en 30 años, llegaron 11.600 toneladas de plata, que son 96.600 kilogramos al año. Entre 1591 y 1600, es decir, en 10 años, 2.707.626 kilogramos, que representan 270.750 kilogramos al año. De esto era, lógicamente, el dinero que venía a cambio del comercio. Pero de esta parte, un tanto por ciento iba a parar siempre a la monarquía. Y ese fue uno de los nervios de la guerra, pero solamente uno. Y posiblemente no el más importante. Entonces, los castellanos se vieron obligados a ver cómo se incrementaban los impuestos, cómo se creaban impuestos nuevos, y cómo el imperio los arrastraba progresivamente a la ruina. Entonces, ¿cuáles eran los impuestos? Uno de ellos eran los servicios ordinarios y extraordinarios,
que eran una cantidad no excesivamente elevada, no excesivamente elevada. Pero a lo largo del siglo XVI esa cantidad se incrementó. Luego estaba la alcabala, que era un impuesto sobre el comercio. Pero este impuesto fue encabezado. ¿Qué significa encabezado? Pues no significa simple y llanamente que se calculaba lo que podía rentar el impuesto del comercio. Pues puede rentar, no sé, 2 millones o 3 millones. Entonces, fuera cual fuera el comercio, o fuera como como evolucionara el comercio, esos 2 millones se repartían entre las poblaciones de Castilla. Fueran ricas, fueran pobres, imagino que habría alguna corrección, pero eso es lo que se hacía. De manera que era un impuesto que muchas veces superaba con mucho el impuesto que realmente hubiese proporcionado el comercio. Bueno, luego estaban los millones. Los millones se aprobaron, se crearon a partir de la derrota de la Armada Invencible, lógicamente para renovar la Armada. En realidad fue destinado a las guerras. Y se llaman de millones porque, a diferencia de los anteriores impuestos, que se medían en maravedíes, los millones se evaluaban en millones de ducados. Y entonces, si en 1588 se votaban 8 millones de ducados en 6 años, en el reinado de Felipe IV, los servicios de millones supusieron un total de 7,5 millones de ducados cada año. O sea, de 8 millones de ducados en 6 años, es decir, menos de 1 millón al año, se pasó a 7,5 millones de ducados cada año. Cada año. Y luego hay otro impuesto que se suma a las alcabalas, que es el de los cientos, que consistía en poner un 1% sobre el monto ese de las alcabalas. Y se llegó hasta el 4%. ¿Esto está claro? Vale. Bueno, pues a pesar de todo esto, es decir, a pesar de la plata y a pesar de ese incremento de los millones, los Austrias no tuvieron bastante para financiar su política dinástica, su política exterior. Y entonces pusieron a Castilla, utilizando el término de un compañero, en almoneda. Es decir, vendieron parte de su patrimonio. ¿Y cuál era su patrimonio? Bueno, pues uno de los del patrimonio era la venta, la concesión de títulos. La concesión de títulos. De manera que todo aquel que había ahorrado dinero, que había tenido éxito en los negocios, en la agricultura, etcétera, y que había reunido una cantidad de dinero suficiente, cuando el monarca hacía esta oferta, vendo títulos, acudía a comprar el título. Y unos compraban el título de hidalgos o de infanzones, otros compraban el título de conde, duque, etc. Y eso se llamaba ejecutorías de hidalguía. Evidentemente, esos señores dejaban de trabajar, se dedicaban a vivir de rentas y estaban excluidos de los impuestos y contaban, además, con toda esa serie de privilegios jurisdiccionales. Esta era una de las cosas que hicieron. Otra de las cosas que hicieron, otra de las ventas que hicieron, fue la venta de señoríos. O sea, ellos eran los dueños del realengo. Ya saben que en el feudalismo hay señorío y realengo. Señorío y realengo. En el señorío el titular es un noble o un ciudadano sin más, y en el realengo el titular es el rey. Entonces, lógicamente, podían vender su título de su jurisdicción sobre un lugar, una comarca, etc. Y eso es lo que hacen, es decir, que durante el siglo XVI y XVII crecen
los títulos como los hongos y se amplía también considerablemente el número de señoríos. Bueno, luego había unas tierras que podían ser que eran los comunales, tierras que no tenían dueño reconocido o escrito, escriturado, pero que sí que eran explotadas desde tiempo inmemorial por los campesinos. Bueno, pues esas tierras que no tenían titular, escrito o notarial, también fueron puestas a la venta. De manera que hubo una cantidad de gente que se tuvo que endeudar para quedarse con la tierra que él consideraba que era suya. O los lugares, los municipios, los concejos, para quedarse con los comunales o con los propios que consideraban que eran suyos. Bueno, todo esto, lógicamente, tuvo unos efectos desastrosos sobre la conciencia, sobre la mentalidad, sobre la mentalidad. Y en este sentido, después de Polonia, el reino o los reinos con una población noble más alta. Es decir, vamos a rondar en torno al 10% de la población noble. Y también el clero fue evidentemente muy numeroso. Bueno. Evidentemente, toda esta política fiscal y toda esta política, podríamos decir, social o asocial, tuvo efectos perniciosos sobre la economía castellana. De manera que progresivamente el comercio con América, que al principio del siglo o en la primera mitad del siglo estaba más o menos gestionado por Castilla, al final de la centuria y durante el siglo XVII ya fueron las potencias europeas quienes se aprovechaban de ese comercio. Y yo pienso, aunque esto es simplemente una opinión, que España pudo mantener el imperio hasta el siglo XIX porque quien explotaba ese imperio, quien se beneficiaba de ese imperio, no era España, sino eran Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, etc. Pero esto es una opinión personal. Bueno, en el siglo XVIII, que la imagen que se tiene de los Borbones del XVIII hay que renovarla, en el siglo XVIII los ilustrados que pretendían industrializar en términos de la época el país no acababan de entender por qué no había interés por parte de los españoles por dedicarse a las artes mecánicas, es decir, por dedicarse a la artesanía, que entonces era industria. Y entonces buscaron distintas explicaciones. Una de ellas me llamó poderosamente la atención, y es la siguiente. Los españoles no están interesados en la industria porque en el pasado la industria estuvo en manos de los judíos y de los moriscos, que eran considerados como personas viles y por tanto lo que ellos hacían, trabajaban, etcétera, era también vil. Y por tanto nadie quiere dedicarse a algo que no es apreciado por la sociedad. Eso es lo que decía un ilustrado. Evidentemente aquí hay una idealización del judío y del moro tremenda, pero viene bien porque ilustra los esfuerzos y las decisiones que sufrieron los ilustrados cuando pretendieron implicar a los españoles en el mundo del trabajo, de la industria y del comercio. Todo esto que acabo de decir, de la insuficiencia del dinero para los austrias, se
concreta y sirve además como exponente en las bancarrotas. En las bancarrotas. O sea, los austrias, no sé si saben qué es una bancarrota, si yo sé que saben lo que es una bancarrota, pero lo que es una bancarrota en la Edad Moderna, o en el siglo XVI, no sé si lo saben ya en el siglo XVII. Bueno, la monarquía, lógicamente, pedía dinero prestado para mantener el ejército, con la obligación de tener que devolverlo en una fecha determinada. Bueno, el endeudamiento llegaba a ser de tal magnitud que hubo momentos en que no podían devolver el dinero. Y por otra parte estaban asfixiados porque si le pagaban no podían seguir adelante con su política. Y entonces lo que hacían es declarar la bancarrota. O sea, no se pagaba el principal, sino los intereses. Con lo cual, el mercader, el banquero, pues podía ir fácilmente a la ruina. ¿Qué pasaba con eso? Bueno, pues que el siguiente dinero que prestaban era a más alto interés. Entonces, estas son las quiebras que hay a lo largo de los siglos XVI y XVII. Empiezan con Felipe II, 1557, es decir, apenas ha subido al trono. 1575, 1575-76, 1596, 1607, 1627, 1647, 1652, 1662 y 1666. O sea, 3 en la época de Felipe, otras 2 en la época de su hijo y 4 o 5 en la de Felipe IV. De manera que a los austrias no les debemos mucho. Y yo diría que resulta realmente difícil de entender, salvo por esa política de satisfacer las ambiciones de los que tenían alguna perra y tal, y del trato que reciben los nobles, cómo no se levantó aquí nadie. O sea, fueron 2 siglos, una vez que se acaban las comunidades de Castilla y las Germanías, fueron 2 siglos de bastante tranquilidad. En 1640 se levantan los catalanes, pero por otros motivos. Bueno, esto es todo. No sé si es bastante o no. Ahora te van a preguntar. O sea, según tú, no les debemos absolutamente nada. Al contrario. Bueno. Hombre, tampoco. Yo creo que tampoco. Hay unas catedrales, por lo menos en arte, parece ser que algo quedó. Digo, no sé, ¿eh? Hala, empezar a preguntar. Pero las catedrales, ¿quién las financió? Bueno, yo os digo, ¿qué le debemos a...? Yo creo que antes, y por ejemplo, hay gente que, y viene, antes se une con esto, que voy a decir ahora. Hay gente que justifica la Inquisición porque nos libró de las guerras de religión. Claro, si lo piensas bien, es para echarte las manos a la cabeza. O sea, se olvidan de lo que hizo la Inquisición, ya solamente hubiese habido que además de la Inquisición tuviésemos tenido. Es decir, eso es una prueba de la dureza de la Inquisición. En una época de efervescencia religiosa, que aparecían reformadores por todas partes, en este país, si hubo alguno, bueno, hay una herejía específicamente española, que se llama la de los alumbrados. Alumbrados. No significa que estuvieran borrachos, pero podría ser. Entonces, que estos los liquidaron rápidamente. Y luego debe haber alguno más, Molinos, por ejemplo, pero nada, esto fue un... Claro, a los austrias lo que les interesaba es que la monarquía, que la Inquisición actuara para evitar que aquí se pudiera dar algo parecido a lo que se daba en Francia o en Alemania o en Inglaterra. Y es curioso porque en todos estos países protestantes, bueno, no sé si en Noruega y en Suecia y tal, pero en la mayoría, en los países protestantes de nuestro entorno, siempre hay un grupo de católicos, más o menos grande. En Inglaterra hay católicos, en Francia hay protestantes y católicos, en Holanda hay católicos. Aquí los protestantes son de última hora,
quiere decir que algo nos ha quedado. Está claro que algo nos ha quedado. Ahí Sí. están los grandes Hombre, literatos, monasterio. los grandes literatos, por Pero- ejemplo. Sí, pero esos Casi- hubiesen estado, no hubiesen estado sin los austrias. No estoy defendiendo a los Austria, Ya. en absoluto. Ya. Pero algo nos ha quedado. No sé de qué puedo presumir yo como español del 2023 que me dejaron. Es que quiero presumir de algo, me dejaron los Austria. ¿Eh? Pues yo es que Desde el punto de vista político, porque en mi escaso conocimiento yo he oído decir que Aragón concretamente se alió al perdedor con los austrias. no, Y entonces, yo digo, con los austrias perdimos, se cargaron a la justicia. Vienen los Borbones con el tratado de Nueva Planta y los fueros también a paseo. Es decir, que no sé si Aragón se ha beneficiado de igual manera o se ha perjudicado con los austrias y con los Borbones. No, lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, es que en la guerra de sucesión Aragón se divide. Es que, bueno, lo primero hay que plantear la cuestión fundamental, que es, bueno, ¿qué es lo que se dilucida en la guerra de sucesión? ¿Se dilucida un pretendiente o un régimen político? A mí, que soy hijo del franquismo, siempre me explicaron que lógicamente que era un régimen político. No es un régimen político. Es un pretendiente. Hay unos que les gusta más el pretendiente francés, que por cierto terminó como una chota, y a otros que les gusta más el pretendiente austriaco. Y entonces Aragón se divide entre Austrias, entre el austriaco y el Borbón. Pero luego, cuando gana el Borbón, no se tiene en cuenta a los que ha apoyado. Perdón, no se tiene en cuenta que ha sido apoyado por una parte de Aragón, sino que él considera que ha triunfado, que ha triunfado sobre sus enemigos y por tanto puede hacer lo que le dé la gana. En los decretos de Nueva Planta, que es un texto muy breve, dice que él puede cambiar el régimen de los fueros porque es monarca absoluto. Y en su poder está el hacer y quitar leyes. Y la segunda razón es porque ha triunfado sobre los rebeldes, lo cual no era cierto, porque una parte de Aragón no había sido rebelde. O sea, esa es la cuestión. Eso. Las cosas. Siempre me ha llamado la atención de cuando visito catedrales, iglesias, ermitas y todas estas cosas, Agustín, siempre comentan lo de las clases sociales y cómo con 4 perras que daban se hacían ya hidalgos, no iban a las guerras, no hacían una serie de cosas y, en fin, a mí no me parece que en esa época nos haya dejado muchas cosas, nos ha dejado mucho sufrimiento para el que lo pasara. Y evidentemente hay monumentos fenomenales y preciosos, pero tuvo un cosete todo eso para la gente llana tremendo, Agustín. Entonces, compensar una cosa con la otra no la veo, de verdad. Bueno, no, es que Agustín ha actuado de abogado del diablo. Bueno, hay una cosa, y es que esto se me ha olvidado decirlo al principio. Para pasar de esa época a la nuestra, lógicamente ha habido mucha gente que la ha pasado mal, que se ha esforzado, que ha sido reprimida, etcétera, etcétera. Cosa que yo creo que la gente no tiene conciencia de eso. Es decir, que lo que tenemos ahora no nos ha llovido del cielo. Y en España todavía menos, porque hasta que hemos llegado aquí, pues ha costado Dios y ayuda. Pero era una sociedad en la que
había unas gentes que estaban para trabajar y otras que estaban para vivir más o menos. Y luego es curioso, por ejemplo, lo de los hidalgos. Un hidalgo podía ser pobre, pero la iglesia estaba al primero. Y un hidalgo podía ser pobre, pero en Castilla, no en Aragón, en Castilla, una parte de los oficios municipales iban a parar a los nobles, a los hidalgos y a los caballeros. En Aragón la cosa era un poco distinta. Era distinta. De manera que las diferencias entre Aragón y Castilla son, en esta época, siglos XV, XVI, XVII y XIV, son tremendas. O sea, el poder económico de Castilla es muy superior. O sea, nosotros somos, a finales del siglo XVI seríamos unos 400 o 500.000 habitantes, y Castilla tenía entre 5 millones o 6 millones o por ahí. Es muy difícil saberlo. Sin embargo, el régimen político, a pesar de que no era perfecto, no se parecía en nada al castellano, ni al absolutismo, pero absolutamente nada. De manera que ahí hay una contradicción entre unos monarcas que se sienten absolutos y un reino que les dice, oiga, usted será absoluto en Castilla, pero aquí no lo es. Y, por ejemplo, la ejecución del Justicia, pues eso fue un asesinato por parte de Felipe II. Además, el que había creado el problema era Felipe II. Que eso es una cosa curiosa. O sea, Antonio Pérez era, como saben, secretario real y una de las personas más influyentes ante Felipe II. Más aún, yo creo que era el único inteligente de la corte, pero bueno, eso ya es una cuestión de forofismo aragonesista. Entonces, Felipe II, Antonio Pérez, yo creo, con algún otro de la corte, con el bando de los Éboli, con el partido de los Éboli, pensaban que lo que se estaba haciendo en Flandes no era acertado y que eso no iba a llevar a ningún sitio. Entonces, bajo mano, llevaban una política o intentaban que Felipe II aflojase el puño, ¿no? Entonces, le engañaban a Felipe II y acusaron de sus trapicheos a Escobedo, que era secretario de Juan de Austria. Bueno, cuando viene Escobedo a Madrid, ellos se sienten que van a ser descubiertos y la solución es matarlo. Eso causa tanto revuelo en Castilla que Felipe II tiene que intervenir. Y entonces, bueno, detiene a Antonio Pérez, pero estamos hablando del año 77 o 78. Y está jugando con él. Unas veces le aprieta la mano, otras veces le deja suelto, en fin. Hasta que lo encarcela y lo torturan. Y entonces la tortura, Antonio Pérez no es capaz de soportarla y confiesa pues lo que quería oír el rey. Él se ve perdido y, a pesar de estar en la cárcel, su habilidad es tal que convence al carcelero y le deja salir de la cárcel, sabiendo que estaba sentenciado por el monarca. A un día de caballo entra en Aragón y se acoge al privilegio de la manifestación, que lo liberaba, porque el privilegio de la manifestación no evitaba que el juez interviniera. Pero, de acuerdo con los fueros, nadie podía ser juzgado en Aragón por un delito cometido fuera del reino. Por tanto, para los aragoneses, Antonio Pérez era un hombre totalmente inocente. Claro. Eso provocó la entrada del ejército, al Justicia lo detienen hoy y al otro día lo ejecutan, lo decapitan. Hay una cosa que a mí me ha chocado mucho, y dedicándome a la Edad Media, pues he hecho pinitos por ahí, y tengo todos los ríos aragoneses, todos, los tengo
por qué territorio pasaban, de señorío de realengo, de señorío eclesiástico o de señorío laico. Y se nos ven cosas curiosas. Te voy a explicar una. Río, el afluente del Jalón, río Jiloca. El río Jiloca, que nace dos veces, es un único río que nace dos veces. Bueno, pues el río Jiloca hace todo su recorrido por la provincia de Teruel por tierras de realengo. Sí. Allí están la comunidad. Albarracín, bueno, pero es que entra en Zaragoza y sigue por tierras de realengo. Ahí está Daroca, comunidad de Daroca, y llega al esto. Todos los términos por los que pasa el río Jiloca son de realengo, menos uno. ¿Y sabes qué ponen allí? No. Fábricas de hacer pólvora. A Villafliche. En Villafliche. Eso tiene que tener una explicación. Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero ahí tenéis que... No lo sé, no lo sé. Es curioso, es una No, cosa bueno, y no solamente eso, sino que además es la población morisca. Sí, hay ríos, el gallego fundamentalmente es de realengo, lo cual tiene su importancia, ¿eh? Menos unos territorios que curiosamente, yo no sé por qué hay que pasar un puerto u otro para ir a Jaca. A Jaca se puede ir sin pasar ni un puerto. Pero hombre, qué casualidad, tierras de no realengo, si seguís el gallego desde el pantano de la Peña, bueno, hay un estrecho, pero por ese estrecho por ahí pasaba un camino de Santiago, porque iban a pie o iban a caballo. ¿Por qué no hicieron por allí la carretera? Porque no hay puerto, en absoluto. Os invito a que lo veáis. Entonces, esa importancia, la división de Aragón en tres jurisdicciones tuvo una importancia bastante considerable, ¿eh? Bastante considerable. Pero no le habéis dado así no lo sé. No, cada uno, es que... Y en ese momento del que estamos hablando es absolutamente tremendo, es muy importante. Bueno, hemos quedado que íbamos a terminar a la hora. Mira que cara nos mira a joven. Oye, os agradezco mucho, estamos 12 creo, oye. No está mal. 13, vale. Bienvenidos, gracias por venir. Yo creo, no ha sido una conferencia como nosotros queríamos, sino que es la reflexión de una persona que ha trabajado en montones de ámbitos y que a mí me ha descubierto, bueno, no sé qué decir. Claro, porque a ti te hablaron de la España imperial. Sí, vale. Bueno, oye, el próximo mes serán los Borbón. A ver si mejoramos algo, ¿eh? Gracias por venir.